Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes en Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Antes de iniciar nuestro programa formalmente, vamos a leer una nota necrológica de actualidad. El Perú se enteró de la muerte de Fujimori, acaecía la tarde del 11 de septiembre a las 18 horas con 10 minutos, luego de penosa enfermedad. El expresidente gozó ya en plena ancianidad de 9 meses de libertad antes de fallecer, luego de purgar 16 años de prisión por habérsele imputado la comisión de actos mediatos de violencia. Antes fue como presidente constitucional en 2 periodos, gozando de una decena de años de ejercicio del poder de manera autocrática, imponiendo la más radical fórmula neoliberal para conjurar la debacle económica que dejó Alan García Pérez. Ese enlace de fines de la gestión aprista de los años 80 y de inicios de la última década de los años 90 del siglo XX le han cambiado el rostro al Perú. En síntesis, Fujimori fue un hombre de 2 nacionalidades, de 2 caras y sin duda de 2 personalidades, consustanciándose de manera dinámica con su alter ego Vladimiro Montesinos Torres, en duplicidad que no se abandonó y que muchas veces se convirtió en taimada doblez en la tentación totalitaria. Lo obvio por resabido es que a raíz de este fallecimiento tendremos en el Perú semanas de incontenible fanatismo y de desfiguración de la realidad por parte de sus seguidores y de dolorido rechazo a los inhumanos actos que cometió por parte de sus legítimos opositores, en especial de una corrupción galopante. Pero para la gente analítica, despojada de toda pasión de circunstancias, su huella central y más controvertible fue convertir al Perú en una república de sobrevivientes que solo superan sus dificultades a través de negocios a los que llaman emprendedurismo. Además, que liquidó 126 empresas públicas del Estado a precio huevo, utilizando y acudiendo a subastas y licitaciones poco honestas. En sus 10 años de cogobierno con Vladimiro Montesinos Torres, al tiempo de rebajarle eficiencia a la gestión pública, Fujimori hizo crecer el desdén por la vocación de servir con honestidad en las diarias intervenciones que acomete el aparato estatal. Finalmente diremos que aún después de muerto, Fujimori seguirá abriendo y reavivando heridas en una especie de caldo de cultivo de una patología social que desaparecerá cuando seguidores y detractores se encuentren en el firmamento con el hoy ya personaje desaparecido. Esta ha sido nuestra nota necrológica y ahora vamos a la editorial. Gracias, Nacho. Nuestra editorial de hoy día 12 de septiembre del 24. La inacción como coartada para la privatización. Es necesario que la población del Perú adquiera conciencia de lo que sucede en nuestra cotidianidad política y la califique, sin ninguna duda, como escándalo mayúsculo por la inacción de las autoridades del gobierno peruano, en especial del Poder Ejecutivo, de no decidir el destino reservado para el futuro de la gigantesca empresa pública Petroperú, que funciona amparada por el derecho privado y está encargada de 4 funciones esenciales como son el transporte, refinación, distribución y comercialización. Es decir, Petroperú traslada combustible desde los puntos donde se origina y extrae el petróleo llevándolo por vías adecuadas como son los oleoductos norperuano, Ramal Norte y las flotas marítimas y navales contratadas. Luego conduce los procesos de limpieza del crudo y lo refina en Talara, Conchán, Iquitos y El Milagro. Y en su tercera función, que es de distribución, lo hace mediante flotas marinas y flotas camioneras y finalmente en su función de comercialización entrega a terceros propietarios de surtidores y grifos de gasolina el petróleo y la gasolina refinada. Puntualizamos en esta introducción que Petroperú es además una poderosa empresa del Estado peruano que mediante eventuales intervenciones
auspicia proyectos en salud, en educación y en fomento a la cultura. Es, por tanto, una gigantesca empresa a la que indirectamente el propio Estado peruano, por su inacción e incapacidad de decidir, la está acogotando y pretendiendo privatizar. Así arguya lo contrario, o se arguya lo contrario desde las altas esferas de gobierno. Nuestra hipótesis es que la galopante inoperancia del gobierno para resolver los problemas de composición y de falta de liquidez de Petroperú son cortinas de humo para paulatinamente privatizar la empresa. La maniobra empezó exactamente hace 3 días por boca de la anodina presidenta del Perú, Dina Boluarte, que dijo: no privatizaremos Petroperú. Y lo dijo como acto de propaganda para engatusar incautos y para encubrir lo que se efectuará pasados los días, cuando se irá solicitando silenciosamente el auxilio de los aviesos y ambiciosos empresarios nacionales y extranjeros para que adquieran acciones e introduzcan capital salvador y de reflotación, para así orquestar un salvataje con empresas ambiciosas camufladas como bienhechoras. ¿Se privatizará Petroperú contra la manifiesta oposición del Ejecutivo? Sí, e inexorablemente. Lo del Poder Ejecutivo por boca de Dina Boluarte es una oposición circense y chicha, que es mentira. Con estas maniobras contrarias al interés nacional, las personas se preguntarán sorprendidas o indignadas que el Perú de hoy no va a ninguna parte y que su destino es incierto. Pero lo cierto es que el Perú va camino al despeñadero, y después de esa medida privatizadora que a pocos interesa, otra será la faz del Perú del siglo XXI en su camino hacia la perdición como país que olvidó defender y promocionar sus recursos naturales, poniéndolos al servicio de la población. Finalmente, reiteramos que toda mentira es inmoral, y lo es peor cuando la mentira nace y se difunde desde los medios oficiales. El Perú oficial de hoy es una mentira organizada. Esta ha sido nuestra editorial en boca de Ismael Cornejo Rosselló de Anderas. Ahora nos vamos al capítulo de nuestra historia. El especulado caso Luis Banquero Rossi. Cuando solamente habían pasado 2 años y 3 meses del gobierno del general de división del ejército peruano Juan Velasco Alvarado, en la denominada primera fase de la Revolución Peruana, la noche de antesala al advenimiento del Año Nuevo de 1972, o en el mismo 1 de enero de ese año, se produjo el asesinato del magnate de la industria de la harina de pescado, Luis Banquero Rossi, tacneño emprendedor y visionario que empezó a explotar con visión lo aparentemente inanimado y muerto como era la producción industrial de la harina de pescado, que no convocaba inquietudes ni iniciativas. La visión de Banquero Rossi rompió esquemas y el Perú por años se proyectó como la primera industria en el mundo de transformación de la anchoveta. El Perú fue potencia mundial en ese rubro y nadie superó la iniciativa de este emprendedor, cuyas obras, apenas acaecía su muerte, languidecieron, aún habiendo convertido el puerto marítimo de Chimbote en una bulliciosa ciudad que poco después asistió a la instalación de la industria siderúrgica del Perú, que en la época de Alberto Fujimori desapareció. Recordamos un pasado que apuntaba ilusoriamente a ser esplendente, porque Luis Banquero además armó la primera cadena nacional de comunicaciones a través del diario Correo, con repetidoras instaladas en diferentes partes del país. ¿Qué lecciones produce esta historia donde el periodismo metió mano novelando una realidad lineal, amorosa y simple? Introdujo indebidamente la tesis de complot militar, pero dejó en el tintero que los verdaderos asesinos fueron un grupúsculo de gente vinculada al nazismo y a la temible Gestapo, con sus residuos humanos esparcidos en América Latina y en especial en Perú, Bolivia y Argentina.
Los medios de prensa de propiedad de familias como la crónica del clan Prado Hoy de Bert y Prado Ugarteche y demás ramificaciones, el comercio de los Miro Quesada, la prensa de Pedro Beltrán Espantoso con apoyo y mediación de los intereses de la poderosa y ahora extinguida Sociedad Nacional Agraria y del Diario Expreso con el tagarote economista del Jet Set Internacional Manuel Ulloa Elías apuntaban y adornaban la especulación, engrandeciéndola y bifurcándola de las maneras más maquiavélicas, imputándole responsabilidad a los militares del gobierno de primera fase. Lo mismo y en diferentes tópicos hace la prensa hoy, engañando a la población, oscureciendo realidades y creando diarias cortinas de humo. La prensa encubridora no ha cambiado, al contrario, es cada vez más ramplona. Dijo la prensa que fue un inopinado triángulo amoroso entre Luis Banquero Rossi y María Eugenia Cesagrego con la intervención del celoso jardinero Juan Vilca Carranza, los que habían ultimado el asesinato de Banquero Rossi. Hasta el gordo y buen escritor Guillermo Sonda y Lozada escribió todo un voluminoso libro titulado El caso Banquero. En Lima se llevó a cabo un escandaloso juicio que no dejó en claro la naturaleza inmóvil del escabroso suceso, porque muchos años después, Klaus Barbie, que era seudónimo de Klaus Altmann, asesino de la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, confesó en Francia, cuando fue atrapado por cazanazis, que él y un grupo conformado por sus paisanos allegados perpetraron el crimen. Conclusión: en esos años los empresarios que entraban en política eran visionarios y honestos, y Banquero Rossi, emprendedor honesto, iba a denunciar la vida encriptada de estos alemanes, muchos de los cuales vivían en Juliaca, y luego del asesinato de Banquero Rossi, al que torturaron, fugaron a Bolivia. Hoy en día, los empresarios que se han entrometido en política son la antípoda de los que fue este joven tacneño de gran visión que por honesto murió a los 33 años de edad. Decimos con pena que la honestidad política en el Perú se ha convertido en un fantasma que asusta. Esta es nuestra historia del caso Banquero. Vamos a la conversación. El ogro filantrópico. ¿Es el Estado peruano un ogro filantrópico? Bueno, estamos recreando una famosa obra de Octavio Paz publicada en la década de los 70 con el título de El ogro filantrópico, para analizar todas las trapacerías y desorganizaciones y además el voluminoso tamaño del Estado en México a través del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, ¿no? Este es parte del pie que tenemos para conversar sobre lo que pensamos que se está convirtiendo también nuestro Estado peruano, no porque sea demasiado gigante, sino porque es totalmente inoperante y negativo y hasta pernicioso. Sin Antilogro Filantrópico, un libro de Octavio Paz que edita ensayos que hacen periódicos, revistas y artículos de opinión, ¿no?, sobre la historia política, económica, social de México y obviamente en el escenario de Latinoamérica y sus relaciones con Estados Unidos y con Europa, ¿no? Y llega a una conclusión bien interesante, a la misma conclusión que llega Jorge Basadre, ¿no?, conversando con Pablo Macera, que hay una realidad objetiva en la historia del Perú, y también dice Octavio Paz en la de México, y es la realidad objetiva, la del Estado como ente, digamos, central, que regula la vida de quienes están a su cargo en un espacio, en un territorio que se puede llamar nación, país, lo que fuere. Dice que, Basadre dice que el Estado está como figura central ya en los pre-incas, en los incas, en la conquista, en la colonia, la república. Y entonces, a la misma conclusión llega Octavio Paz en el caso de México, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esa conclusión? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué es un ogro y por qué es filantrópico? Entonces, ahí hay una sola razón que es interesante, ¿no? Que promete obras. ¿Te acuerdas de Belaúnde de Terry, La Marginal de la Selva? Obras fantasiosas, no sé a qué candidato. Faraónicas, inmensas, claro. Dije que iba a hacer un ferrocarril desde Tumbes hasta Tacna.
Ujú. Entonces la gente se encandila, ¿no? Acá también han dicho los que van a ser gobernadores que van a hacer un teleférico del Misti, no sé hasta dónde, etcétera. Entonces la filantropía anda por ese lado y por el otro el control, digamos, político del poder. Social y cultural también, porque el Estado es tan absorbente, tan omnipresente, al menos en la realidad peruana, que está en todas partes y con la capa y esa veladura del asistencialismo contenta a la gente, etcétera. Y entonces yo pienso que inclusive decir que el Estado es un ogro filantrópico, podríamos ampliar y exagerar para ver lo irracional que significa un Estado que no se adecua a las necesidades de su población y decir que es una especie de Godzilla. Es un animal fabuloso creado por el pavor, el miedo y los sueños de pesadilla que tuvieron los japoneses, especialmente Tomoyuki Tanaka, que dijo que Godzilla había despertado de las profundidades del océano por efectos de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y o que además ese Estado, ese Godzilla perverso y malvado era Estados Unidos, que estaba como un gigante destruyendo la vida en el mundo y generando miedo y temor a la gente. Y entonces nuestro Estado peruano está por ahí, con otra figura de dibujos animados, los gremlins. ¿Quiénes son los gremlins? Son las especies de sectores públicos, de instituciones multiplicadas que tenemos y que no resuelven el problema. Entonces mi pregunta central, Ismaco, es ¿qué destino tiene el Perú con esta democracia tan corrupta, tan cenagosa, tan gelatinosa y no hay propuestas reales para modificar, reformar el Estado, replantearle sus roles y darle otra dinámica y otra eficiencia, ¿no? Entonces, esa es la pesadez que estamos cargando. Y nosotros, bien, gracias, o sea, no sucede nada, a pesar de que todos los días suceden cosas inconvenientes. Claro, como ya has planteado también en la nota necrológica y en la misma historia de Banquero Rossi, el destino del Perú ahora es bastante incierto, es incierto, ¿no? Ahora, pero acá lo interesante para, digamos, dilucidar todas las preguntas implícitas que tienes ahí es preguntarnos cuál es el origen del Estado y si esto es importante o no es importante. Sobre eso hay muchas teorías. Quizás una de las más leídas, socorridas, está en el Leviatán de Hobbes, ¿no? Que las personas que se juntan necesitan controlar porque son más irracionales que racionales. Entonces viene el contrato social. Se llama contractualismo, ¿no? Entonces, y hay otras teorías sobre eso, hay bastantes, ¿no? Juan Jacobo Rousseau tiene otra teoría, por ejemplo, para la necesidad del Estado, ¿no? Pero el Estado siempre ha sido, en la historia humana, ¿no? Roma, Grecia tienen Estado, ¿no? Siempre presente, ¿no? Y uno de los grandes que dicen que ha sido perverso, etcétera, ¿no? Ya tú lo has mencionado, Maquiavelo. Maquiavelo es original y es un hombre de Estado porque ha logrado que Italia se reúna de diferentes republiquetes que tenían conflictos entre ellos, ha logrado unir Italia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo importante acá es el rol que juega ese Estado. El Estado, Nacho, logró, por ejemplo, resolver en Europa la crisis del patrón oro, que llamaron el crack del 29, ¿no? Del siglo pasado. ¿Por qué? Porque una sobreproducción se quedan los comerciantes con sus productos pudriéndose y quien lo compre, de manera tal que sale el Estado y se los compra y resuelve la crisis. Esa misma asistencia que hace el Estado cuando las financieras o los bancos colapsan, mañosamente el Estado tiene que acudir para proteger a la Unidos, población Nacho, en la crisis de la vivienda, ¿no? de principios de siglo, la crisis de la vivienda, etcétera. Una estafa total, el Estado la ha resuelto pagando las deudas, pagando, digamos, la trampa que hicieron estos empresarios, ¿no? Pero en fin, entonces, ese es un Estado social. La historia dice es un Estado social que ayuda a ese tipo de cosas. Pero en América Latina, en la década de 50 recién surge ese concepto de Estado a raíz de Breivik en Argentina, etcétera. Y la prueba evidente es que el Estado social, que trabaja subvencionando, por ejemplo, productos de la olla común, ¿no es cierto? La gasolina. Entonces, protege a su población así. Y genera industria. Con Velasco Alvarado, Nacho, acá en el Perú se
ensamblaban automóviles. Claro, y se habló en esa temporada de la sustitución de importaciones, que Claro. ahora se ha satanizado. ¿Por qué? Porque malévolamente Estados Unidos y los capitalistas empezaron a corromper a mexicanos y brasileños que empezaron a hacer sustitución de importaciones, porque si hubiéramos avanzado en ese espacio, tendríamos un nivel de competitividad. Bueno, lo concreto es que necesitamos de todas maneras Estado, pero que no sea un oro filantrópico, que no sea un Godzilla, que sea un Estado dinámico, lo suficientemente efectivo para que tenga la facultad de regular con oportunidad y con calidad todas estas intervenciones que aparecen y subyacen a todo un contrato social en beneficio de la población. Claro. Ahora, recordando, Nacho, teníamos un Estado social que lo pervirtió Alan García y lo resolvió Fujimori, pero lo resolvió, como bien has dicho, imponiendo un shock económico brutal. Los aranceles, o sea, los impuestos que pagan las empresas extranjeras para introducir sus productos, los bajó a cero. Los bajó a cero. ¿No es cierto? Quitó todos los subsidios a los productos de la mesa, de la olla común, a la gasolina, etcétera, y causó un colapso total. Como han dicho, privatizó, o sea, subastó las empresas, Banco Agrario, todo, el Banco Popular, todo eso, ¿no? Así de esa manera y ya. Y tienen la teoría de que el Estado no debe meterse en temas económicos, sino el mercado. El mercado En teoría social del mercado, ¿no? La teoría del mercado. Entonces, el mercado. Pero el mercado no es pues un angelito, ¿no? Tiene una cantidad de deformaciones. Y ¿no? ahora en el Perú que toleran los monopolios. Ahora Es sí. decir, ¿cómo puede haber monopolios de comunicación con los consorciados? La farmacéutica nace un monopolio. Claro, y las farmacias, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, el Estado peruano ha perdido un rol de promover la economía. Ahora hacen shock de inversiones, pero quien gana eso son los clubes de la construcción. Claro, y hay un terremoto, una catástrofe en Ica, hacen un grupo y lo van a salvar a Ica y después de tantos años no hay resultados, no hay ningún salvataje y real. Millones de plata ahí, que es donde estarán, ¿no? Ya, bueno, entonces, ese es pues un problema. Entonces, el rol del Estado, siendo básicamente político, de conservar el poder, de redistribuir el poder, ¿no? De dar capacidades a su población para que esta población se pueda proteger a sí misma en educación, darle libertad para que accedan a un empleo digno, seguro. Ese rol social, el rol cultural del Estado, eso se ha minimizado y se ha puesto en cero. Y por tanto, el gran problema que tanto Basadre como Paz descubren en el ogro filantrópico es que es un ogro porque la burocracia es temible. La burocracia, los expertos en burocracia temible. Y las más grandes burocracias del mundo ahorita, Nacho, están en los organismos internacionales. El Banco Mundial es una burocracia, una tecnocracia totalmente desfasada de la realidad que obedece mandatos de Estados Unidos. Es tecnocracia porque tiene técnicos, pero su procedimiento es burócrata. Les cuento una experiencia con el proyecto del Banco Mundial de Nutrición y Salud Básica. A mí me tocó estar en ese proyecto en el año 1993, parte del 94, en Lima. Y en ese entonces el ministro con el presidente, era Fujimori, dijeron que con un proyecto de 36 millones de dólares iban a poner agua potable rural desde Cajamarca hasta Puno, toda la sierra del Perú, ya el altiplano más, agua potable rural. Y bueno, y se trabajó para eso. Pero como venía una misión del Banco Mundial de expertos cada mes, una semana para hacer el proyecto, ellos prácticamente lo hicieron. Y resultó siendo otro tipo de proyecto, nada que ver con agua potable rural, nada que ver. Todo era capacitación, todo era expertos, etc. Al final vino de República Dominicana una morenita, y nos hicimos amigos, conversamos y nos contó la verdad. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para pedir este proyecto, tocó la puerta del Banco Mundial y tocó la puerta de la División de Infraestructura y Equipamiento del banco. Y de ahí salían los 36 millones, de esa división. Si ustedes tocó la División de Recursos Humanos, ¿no? La división, y de ahí salió la plata. Y por eso el proyecto era así, de capacitación y nada más. Si hubieran tocado la puerta de la División de Infraestructura, hubieran tenido su agua potable rural.
Esa es la Pero burocracia. esa equivocación fue deliberada. Y a eso no sabemos, ¿no? Eso no sabemos. Pero en todo caso, esa fue la negociación. Entonces, ¿a qué va la burocracia? Tocas la puerta de alguien, quiero esto, no, yo le puedo dar esto otro. Ni siquiera te orientan para decir, ¿por qué? Porque están a la pesquisa de esos proyectos, ¿no? Y de gente incauta, y bueno, y nos venden mocos por babas, ¿no? Y ahora en todos los gobiernos regionales aparece en ese rubro de formulación de capacidades, etcétera, justamente ¿para qué? Para que ingresen personas y puedan trabajar subrepticiamente y en una especie de clientelaje de personas a través de la gestión pública, ¿no? Así es. Y el poder de la burocracia es el poder del papel, ¿no? Del papel, no por papel, por la escritura, sino por lo que usan el papel para disponer directivas, normas, procedimientos, protocolos que son ideados para mantener su poder centralizado y que todos los que tienen que ver con eso acaten bajo pena de sanción, bajo pena de, bueno. Entonces, ¿cuándo podremos advenir en el país a mirar la luz al fondo del túnel con una probable, deseada y necesaria reforma del Estado peruano para que sea eficiente, efectivo, fomente las cosas que debe fomentar y no se diluya en acciones inoperativas hiperburocratizadas, ¿no? Claro, pero ahora los grandes estudiosos del tiempo actual, Nacho, están planteando que el Estado es cada vez más irrelevante, ya tanto para la vida económica, tanto para la política, tanto para, digamos, el progreso social, cultural, ¿no? La modernización, etcétera. ¿Por qué? Porque son las transnacionales ahora las que gobiernan. las que están dominando y los estados son subalternos de una transnacional. Pero aquí hay una paradoja. Tenemos un Estado cada vez más irrelevante desde el punto de vista de tomar decisiones gravitantes y efectivas, pero lo tenemos omnipresente en todo el papeleo, en toda la tramitación, en todas las situaciones que agobian y hacen cansar e impacientan a la población. Entonces, ¿para qué tener ese intermediario que no sirve? Lo que se requiere es un reajuste para que haya efectividad en el Estado, ¿no? Pues ese es el gran debate también, ¿no? ¿Podríamos ser federados o no? Una vez planteamos eso y los impuestos que genera, por ejemplo, Arequipa, no alcanzarían porque el presupuesto que nos manda el nivel central siempre es un poco más de lo que se genera regionalmente, ¿no? Como el impuesto general al consumo, etcétera, ¿no? O sea, no podríamos vivir de nosotros mismos. Obvio, porque todo está concentrado en Lima. Absolutamente todo. No te olvides que el parque industrial que viene de Arequipa se lo llevó a Lima y a otros sitios, ¿no? No hay nada. Ahora queda una diseña. Bueno, ¿no? sí, absolutamente anodino, ¿no? Sin mayor trascendencia. Entonces, la tarea del futuro es empezar a ver cómo se sientan bases también que impliquen un cambio de la Constitución, pero que haya un Estado dinámico, efectivo, que resuelva problemas en este mundo de globalización donde el dinero es el que manda y no las necesidades reales de la población, ¿no? Así es. Pero hay otro elemento acá también bien importante, ¿no? Para que el Estado funcione. Y eso lo dijeron, al parecer, unos economistas franceses, ya a principios de este siglo. Y es que los países en este mundo se dividen en dos globos, ¿no? Los que tienen tecnología propia y los que tienen tecnología importada, dependiente, ¿no? Bueno, y el Perú pues no posee nuestra propia tecnología, ¿no es cierto? Ya. Y además, teniendo tecnología dependiente, importada, no tenemos una élite de gobierno que sepa manejarla con autonomía, con independencia de criterio. Se hace lo que, en este caso ya gobiernos poderosos o transnacionales indican que hay que hacer, ¿no? Fujimori no hubiera hecho nada de lo que ha hecho en su gobierno, ¿no? Los primeros 5 años, sí que no lo hubiera hecho los técnicos, obviamente, del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Esos son los que han trabajado acá en Perú, todo. Los Chicago Boys también, que estuvieron Claro, participando sus en ese discípulos, aspecto, ¿no? Claro. sus discípulos, ¿no? Bueno, el tema es, como dijimos, no solamente incierto, es ciertamente que estamos yendo al despeñadero con un Estado cada vez más ineficiente, pero como ogro que se anda metiendo en todas partes, se inmiscuye en todo y no hace absolutamente nada contundente, efectivo, que tenga eficacia en el país. Esa es la tarea del futuro, probablemente que tengamos que endosárselas a las futuras generaciones para que el Perú tenga un sentido de gobierno, de conducción y se avisore un futuro diferente, un futuro notablemente más
benefactor para nuestra población, ¿no? Bueno, ha sido nuestra conversación, como siempre decimos al final, indiciaria para que reflexionen nuestros teleaudientes del ciberespacio. Nos vamos ahora con María Luisita Cornejo Rosselló de Anderas para que nos lea una anécdota de un jerarca de Prusia en 1800 y tantos, ¿no? Buenas tardes, Martita. Excelente. Buenas tardes, amigos. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. Ahora les voy a contar una anécdota de Federico II, el Grande, rey de Prusia. Este ilustre personaje era muy aficionado a la política, ¿no? Pero no solo a la política, también demostraba un vivo interés por lo que es las ciencias, la filosofía, la literatura, ¿no? Y por esto se complacía él en hospedar a grandes personajes ilustres en el mundo intelectual. Pero a veces también lo solía despedir. ¿Por qué? O bien porque se aburría, se cansaba, o porque notaba que le llevaban la contraria en todo lo que eran sus ideas respecto a la visión que tenía sobre el hombre, el mundo, la cultura, la vida cotidiana. Pero un tiempo estuvo con él un largo tiempo, el famoso filósofo francés Voltaire. Y estaban un día conversando acerca de las diferentes características de los idiomas europeos. Y a Voltaire se le ocurrió hacer una afirmación un poco que no era muy elegante. Y le dijo que el idioma alemán a él le parecía muy fuerte, ¿no? Y lo consideraba apropiado solo para dar órdenes o para dictar sentencias. Y no contento con esto, le añadió todavía algo más y le dijo que probablemente cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, les dio la orden en alemán. Federico se quedó estupefacto, pero contraatacó y dijo, puede ser, le dijo, puede ser, pero de lo que no hay ninguna duda es que cuando la serpiente tentó a Eva, se comunicó con ella en francés. El gran, irónico, astuto y sagaz Voltaire recibió la chiquita, como decimos en criollo, en el Perú. Pues bien, ahora nos vamos a nuestra biografía, una biografía muy sentida de un hombre que para mí personalmente desde mi juventud, desde mi infancia, ha generado mucha emoción, mucho orgullo nacional. Gracias, Nacho. Roberto Carlos Chale Olarte y su legado. El país asiste a un tiempo de duelo. Ha fallecido Roberto Carlos Chale Olarte, ídolo del fútbol profesional peruano y baluarte de la selección nacional en la década de los 70 del siglo pasado. Bautizado como el niño terrible por quienes no pudieron con su genio temperamental y dominio del balón con su peculiar estética y armonía. Chale no solo juega muy bien al fútbol, también hace jugar al equipo, contagia su calidad y sus compañeros de equipo le siguen el ritmo y entre todos logran un juego de fútbol que emociona y llena el espíritu de sabor y alegría. Chale Olarte nació en el Jirón Conchucos, en los barrios altos de la ciudad de Lima, la Horrible, un 24 de noviembre de 1946. Falleció este martes pasado, 10 de septiembre, a los 77 años de edad, tras una larga enfermedad de las que se consideran calamitosas. Se sabe que en sus buenos años mozos, cuando cursaba la tediosa y aburrida educación básica regular, debido a sus travesuras, ingeniosas a la vez que inocentes, fue bautizado como un perfecto fabricante de canas verdes en sus atribulados maestros. Prueba de ello es el acto de entregar la pelota
Al jugador de la selección de Argentina, Rendo, en lugar de en sus manos o dejarla cerca de sus pies, lo hizo. Luciendo una especial venia y con una sonrisa pícara, la puso en la cabeza del defensor de la Argentina. Una pose de elegancia irrefutable en el acto. No fue ni grosera ni malcriada. Fue ingeniosa y atrevida. No fue ni amonestado. El defensa argentino se quedó patitieso. Sucedió en el partido que por el empate 2-2 en el estadio llamado La Bombonera Argentina, la selección peruana dejó en el camino a esta poderosa selección y asistió al Mundial de México 70. Debutó en el fútbol profesional el 17 de julio de 1965, jugando por el centro iqueño, anotando 2 goles al Ciclista Lima. En diciembre de ese mismo año, por gestiones de Miguel Pelni, hombre clave y honorable en la historia del Club Universitario de Deportes, fue contratado. Y por la calidad de su juego, formó una de las mejores líneas medias de la historia de la U. Aún no había estrenado su libreta electoral. Es ídolo histórico de este club. Los pases largos con pelota dominada desde el medio campo a cualquiera de los extremos o puntas de la cancha para el compañero que desborde y domine el balón, que luego de volar por 50 más metros cae en la cancha, en el sitio preciso, dando botes, esperando ser tratada como corresponde, con la misma calidad de efectos y demás que le imprimió el compañero que hizo el pase, que no es otro que Chale. Hoy por hoy se hacen los mismos pases, con la diferencia de que el balón al caer a la cancha da un bote y sale como disparada con gran fuerza, imposible de ser alcanzada por el jugador a quien se le hace el pase. Se va de la cancha. Oportunidad perdida como tantas y tantas. Sucede de esa manera en todo sitio, inclusive donde hoy se practica, dicen, que el mejor fútbol. ¿Qué magia tenía Chale en el juego que combina la mente y los pies para tener una relación especial con la pelota y realizar este tipo magistral de pases? Creo que nadie lo sabe. Roberto Chale Olarte fue 3 veces campeón con la U, una con Defensor. En su etapa de niño terrible, más o menos una década en la que se presentó ante el mundo como un mediocampista ofensivo que más que patear la pelota la acariciaba. Como técnico fui tricampeón con la U, cuando ya había dejado los pantalones cortos y usaba buzo, y dirigió a la selección peruana para la eliminatoria del Mundial de México 86, que tiene para nosotros un recuerdo imborrable con el partido contra Argentina en Lima, la tarde en que Reina anuló a Maradona. En sus años más gloriosos, repetía Chale, que fue al primer mundial que se transmitió en televisor a color. Jugó 4 partidos, hizo un gol a Marruecos tras un zigzag y volvió a Lima con la convicción de que si hubiese nacido 20 o 30 años después, sería tan millonario como Pizarro y más histórico que Paolo. Era así, con su autoestima por encima del promedio, con el dardo apuntándote en la cabeza y con la sabiduría que a veces rompe los límites. Se sabía bueno y sabía que los demás lo sabían. Roberto Chale Olarte, extraordinaria figura, maestro del fútbol peruano. Y una anécdota, cuando iban a jugar contra Racing, hacía un frío terrible, Racing contra Universitario, y el frío era tan atravesante que tomaban tecito, y el médico saca de su sacón una botella de coñac y les da a todos los chicos un coñac, y dice Chale en la anécdota, nos tomamos un guaracazo de coñac y vencimos al Racing 2-1. Excelente, para que vean que no hay tabúes cuando hay energía y cuando hay vitalidad. Pues bien, nos vamos a ir antes con la poesía de Alejandro Peralta Miranda, un gran vanguardista que nació en Puno el 16 de abril de 1899 y falleció en Lima el 29 de mayo de 1973. Él fue un gran
poeta vanguardista que enfrentó la dominante presencia del modernismo rubén-dariano, etcétera, y creó belleza con audacia y revaloró la realidad andina pintándola de colores al despojarla del pintoresquismo de otros cantores llamados indigenistas. Aquí el poema. Las bodas de la Martina. En una esquina de las noches está danzando la bandera de fuego del festejo. Quiebra las sombras como látigos, 20 ojotas borrachas. El charango sale a gritar a la puerta. Se ha casado la Martina. Las estrellas como avispas sobre las fogatas. El colli de la quebrada se ahoga dentro de la noche. La Martina sabía removerle las venas con sus ojos toda la noche la música sobre los cerros como zancayos con claverinas. ¡Bum, bum, bum, bum! Ahora es el bombo que levanta terrales de alegría. El cuarto está alumbrando de gritos la jornada. La Martina le ha cosido la boca al Inocencio. Tiene las venas hinchadas de pitos y tamborileos. En la parroquia han temblado como las totoras. Se les fugaron los ojos con el incienso por la claraboya y en el camino querían prenderse los gorriones. Ya de madrugada, la Martina encontraba al Inocencio entre los riscos, desenredando la mañana y se iban cuesta arriba, dejaban ardiendo el cerro, bom, 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 bom. Los novios están bailando un guaiño de llamaradas. La Martina, la Martina, la Martina, la Martina, la Martina desciende, la Martina, la Martina. Es el alba, está cantando en las vertientes. Alejandro Peralta, poeta vanguardista, en su poesía Ande. Con esto ha sido nuestra jornada de hoy día, 12 de septiembre del año 24. Con ustedes hasta la próxima sesión.